Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a su canal Ingelalo. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante dentro de la caracterización de un yacimiento, eh, que lo que es la interpretación de registros geofísicos y que esto se enfoca más que nada en lo que es el análisis de la petrofísica eh, para un yacimiento. Hay que tener aquí en cuenta conceptos de la física de rocas previos como antecedentes para hacer una buena interpretación. Dicho esto de manera relativa, porque al fin y al cabo la interpretación de los registros conlleva sí el conocimiento de física de rocas, de las diferentes propiedades de las formaciones, pero de cierta manera la certeza que nos dan estas mediciones o estos análisis de interpretación, claramente, como ya lo sabemos, no es 100% fidedigna, pero sí podemos reducir la incertidumbre con correlación de diferentes métodos geofísicos, como uno siendo la sísmica por parte de la sísmica de reflexión en concreto, y pues bueno, algunos otros métodos que se podrían utilizar. Yo menciono la sísmica porque es, al menos dentro de la industria petrolera, la mejor correlación de métodos que se pueden hacer para pues obtener mejores resultados, ¿vale? Así como la integración de información geológica, superficial, local y regional, conocimiento del sistema petrolero y demás, para poder hacer una buena evaluación de la formación. Bueno, dicho esto a modo de introducción, decido tomar como una referencia el trabajo denominado Interpretación de Registros Geofísicos de Pozo, de unos pozos ABC de la cuenca Llanos Orientales. Este trabajo fue realizado por Erika Andrea Quijano López y Erin Valcarcel, por parte de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Facultad Seccional Sogamoso, Escuela de Ingeniería Geológica, Sogamoso 2015. No voy a hablar precisamente de todos los bloques de los que trata este trabajo. Ya tengo identificado las partes de las cuales yo quiero hablar, y si nos topamos con algo que no entra dentro de la explicación que quiero dar, pues bueno, simplemente me voy a ir desplazando a lo largo del trabajo para pues bueno, ir a puntualizar esos puntos concretos que quiero tratar en este video. Bueno, a continuación se van a hablar de unos fundamentos teóricos que son los que les comentaba, lo que entra dentro de la evaluación petrofísica, antecedentes a tener en cuenta para poder hacer una buena caracterización. En cuanto a la interpretación de registros geofísicos nos referimos. Bueno, pues la petrofísica estudia como tal propiedades físicas del sistema roca-fluido, prácticamente. Sus objetivos son identificar zonas prospectivas, espesores, hacer la discriminación entre capas porosas y no porosas, o por así decirlo, permeables y no impermeables, que precisamente no aplica como tal esa correlación, pero sí podemos decir que en pocas palabras nos ayuda a discriminar cuerpos que tienen presencia de arcilla y cuerpos que no lo tienen, de cierta manera. Ahora, propiedades físicas de las rocas hay varias, pero nos interesan prácticamente las siguientes que vamos a comentar. Porosidad, esta es muy importante. En esencia, la porosidad nos viene a indicar la cantidad de poros existentes en un sistema, en este caso en una roca, con respecto al volumen total de la misma, ¿no? ¿Y por qué nos interesa conocer este volumen de poros? Porque estos tienden a almacenar fluidos que puede ser el agua o hidrocarburos. Aquí está la definición formal. Aquí tenemos lo que es la definición formal, que es el volumen de espacios entre el volumen total multiplicado por el 100% para denotar a la porosidad en unidades de porcentaje. No tiene unidades, es adimensional esta
esta magnitud física, más sin embargo se suele expresar en porcentaje. Clasificación de la porosidad. Bueno, hay diferentes criterios para su clasificación, pero la más importante es según su diagénesis, según su origen, que es la porosidad primaria y secundaria, ¿no? Porosidad primaria es la que se da cuando tenemos el depósito de sedimentos en esa zona específica privilegiada, que es un ambiente sedimentario. Y la porosidad secundaria, que es aquella resultante de procesos de deformación, ¿sí?, por la existencia de fallas, fracturas, pliegues, etc. Básicamente es esto, ¿no? También hay una porosidad de acuerdo, bueno, que se clasifica de acuerdo a su comunicación entre poros, que es la efectiva y la absoluta. La efectiva es aquella en la cual se tiene un volumen, o se tiene en cuenta así, un volumen de poros que se encuentran conectados entre sí, con respecto al volumen total de la roca o de la matriz, ¿sí? Tomemos como matriz aquel volumen de roca predominante en el sistema, en la formación. Y aquí se hacen algunas anotaciones puntuales haciendo referencia a esos tipos de porosidades que comentamos, ¿no? La porosidad primaria, hay diferentes tipos. Una es la intergranular, así le llaman, pero es un tipo de porosidad primaria, que es la que se origina durante el depósito de la roca, que ya comentábamos. Y a destacar aquí en la secundaria es aquella que se origina por procesos posteriores a la depositación, en pocas, o sea, así a grandes rasgos es esto, pero aquí participan procesos naturales o artificiales. Y la absoluta y efectiva, que ya comentábamos, ¿no? Factores que afectan la porosidad son varios. El empaquetamiento, es decir, la geometría interna, la distribución interna de los granos o las partículas que componen a ese sistema. Esto va a hacer que la porosidad, pues bueno, se aumente o se disminuya. Aquí vemos a grandes rasgos unas imágenes que nos indican el empaquetamiento bueno, aquí toman idealmente una figura que es un cubo representando a las partículas de ese sistema, y mientras se tengan más espacios cubiertos, la porosidad va a ser menor. Mientras tengamos espacios, más espacios, la porosidad va a ser mayor, ¿vale? Y el cementante también. El cementante es, bueno, suele ser calcáreo o arcilloso. Ahora sí que es este material que permite el soporte de los granos. También se puede definir una cierta calidad de la roca en base a la porosidad. Comentémoslo. Bueno, la porosidad de las formaciones va a depender del tipo de roca, claramente, la litología que se tenga en esa zona, porque no es lo mismo tener un carbonato o un terrígeno. La porosidad va a variar significativamente. Mayores porosidades para los terrígenos y carbonatos, pues menores porosidades, a menos que tengamos en los carbonatos una porosidad secundaria, como ya comentábamos, fracturas, cavidades de disolución que aumenten dicha porosidad. Y en los terrígenos, pues bueno, puede suceder que se tengan algunos que se tengan en estos materiales una saturación considerable que haga que la porosidad disminuya. La calidad del yacimiento se va a determinar en función de la porosidad de la siguiente manera. Pues aquí se manejan unos ciertos rangos que son los que se muestran a continuación en esta tabla. Excepcional, porosidad menor al 20% y muy pobre, menor al 5%. La permeabilidad, ¿qué es? Bueno, la permeabilidad, en pocas palabras, nos dice la capacidad que tiene el sistema para que fluyan, para que se transmitan los fluidos entre los poros. Tiene que haber una buena conexión entre los poros de la roca. Una roca debe tener fracturas capilares o poros interconectados para que haya una buena permeabilidad. Generalmente aquí está hay una relación directa
teóricamente entre la porosidad y la permeabilidad, que se dice que son directamente proporcionales, es decir, si aumenta la profundidad, perdón, si aumenta la porosidad, aumenta la permeabilidad y viceversa. Pero esto no aplica para todos los casos, porque si tenemos lutitas o ciertos tipos de arenas, la porosidad pues es alta, más sin embargo la permeabilidad o el índice de permeabilidad más bien no es alto, aquí disminuye porque el tamaño de los granos son tan pequeños que esto hace que los poros no se puedan conectar entre sí. Y por el otro lado, los carbonatos suelen ser de baja porosidad debido a su consolidez, más sin embargo si tenemos una porosidad secundaria asociada a fracturas, pues lo que es la permeabilidad pues se va a aumentar. Entonces no es una regla como tal, pero sí generalmente se aplica esa relación directamente proporcional entre porosidad y permeabilidad. Ahora, la formulación que comúnmente se utiliza para la permeabilidad es la de Darcy. La unidad que se utiliza para medir la permeabilidad es esta, el Darcy como tal, pero debido a que se manejan permeabilidades o índices de permeabilidad muy bajos, muy altos, se ocupa comúnmente en la industria los milidarcys. Esta es la formulación que se ocupa, la de Darcy, que más que nada nos indica cómo es el flujo sobre los espacios porosos, es decir, los poros interconectados de la roca. Hay diferentes tipos de permeabilidad, la absoluta, la efectiva y la relativa. La absoluta y la efectiva es un concepto muy similar al que se manejaba en porosidad absoluta y efectiva. Absoluta, es decir, considera todas esas conexiones entre poros comunicados y no comunicados con respecto al volumen de poros totales existentes en la roca. La efectiva es aquella en la cual simplemente considera esos poros conectados, ¿sí?, que permiten que los fluidos se transmitan a lo largo de dichos canales, y a su vez considera la coexistencia de dos o más fluidos en la roca, los cuales al interaccionar entre ellos mismos pues van a permitir un buen flujo a lo largo del sistema. La permeabilidad relativa se define como una relación entre estas dos anteriores y varía entre 0 y 1, ¿vale? Y la saturación, aquí nada más debo de hacer un comentario muy importante, que es que nosotros regularmente en la industria se maneja la saturación de fluidos como se maneja en porcentaje, ¿no? Es adimensional, pero ocasionalmente solemos decir erróneamente que esta saturación está indicada como... vamos a explicar esto bien. Nosotros en la industria solemos cometer el error de que expresamos la saturación, decimos erróneamente más bien que la roca está saturada a un 60%, por ejemplo. Entonces esto indica que realmente la roca no está saturada, sino que se encuentra a un 60%, lo cual realmente no indica la saturación de fluido, sino más bien indica un índice de saturación de ese fluido a un 60%. Cuando decimos que la roca está saturada a un porcentaje, el único porcentaje que va a equivaler a eso es el 100%. Saturada está completamente llena de fluido. A un índice de saturación de fluido significa que está a un cierto porcentaje. Entonces esta es la forma en la cual se debe expresar esta propiedad. De esta forma debemos de expresarnos al decir que la roca se encuentra con un cierto índice de saturación. Cuando está saturada, pues sí, se dice la roca está saturada. Redundante decir, se encuentra saturada al 100%, ¿vale? Esto es el único comentario que quería hacer. Dicho esto, la saturación de fluidos se refiere a ese volumen de poros que están contenidos en el agua, en los cuales se encuentran los fluidos del yacimiento con respecto al volumen total de la roca, ¿vale? Eso es la saturación de fluidos.
Si observamos, todas estas propiedades indican un volumen de poros como tal con respecto a un volumen de todo el sistema, el volumen total del sistema o volumen de la roca matriz del sistema. Entonces aquí vemos en la imagen un sistema en el cual tenemos los ¿cómo se llaman? Las partículas, los granos como tal en dicho sistema. Se tiene un fluido que está circulando en base a las flechas, y también se tiene un contenido de hidrocarburos, en este caso aceite. Y esto, pues estamos viendo claramente que pues hay un cierto índice de saturación para el agua y un cierto índice de saturación para el aceite. Entonces aquí, a través de una formulación, podemos obtener ese índice de saturación de agua, que formalmente se define de esta manera: volumen de agua en la roca con respecto al volumen de poros de la roca. Y al obtener un índice de saturación de agua de ese sistema, podemos como complemento obtener un índice de saturación de hidrocarburos de dicha roca. Entonces aquí vemos que el sistema como tal está compuesto de la contribución de un índice de saturación de agua, de hidrocarburos compuesto de aceite y de gas, que van a corresponder al 100% del total del sistema. Entonces, si nosotros tenemos ya este índice de saturación de agua, por complemento podemos obtener estos, y cada uno para la componente que se le atribuya o que esté presente en el sistema, ya sea aceite o gas, ¿vale? Ahora, otra propiedad importante es la resistividad. Esto lo tratamos también porque es uno de los parámetros que se manejan muy importante en los registros. La resistividad es prácticamente la oposición al paso de corriente eléctrica a través de un sistema. Sus unidades son metros. El inverso o el recíproco de la resistividad es la conductividad, es decir, si un sistema conduce electricidad, va a exhibir resistividades muy bajas. Y aquí en la siguiente imagen vemos un ejemplo de dos sistemas en el cual hay baja porosidad y alta porosidad, claramente asociado a la distribución interna o la geometría interna de las partículas en dicho sistema. Aquí se encuentran más apretadas en base a este empaquetamiento, entonces eso baja la porosidad, y aquí pues hay mayor espacio de poros por la distribución o geometría interna de los poros, perdón, de los granos en la roca, y esto indica una alta porosidad. Entonces, en base a esto se puede decir que cuando tenemos un sistema con poca porosidad, pues se tiene baja conductividad, es decir, que no se pueden conducir bien los fluidos, y por ende una resistividad alta. Cuando tenemos una alta porosidad en el sistema, estamos hablando de que tiene una buena conductividad, se pueden conducir bien los fluidos a lo largo de esos poros que hay, y por ende la resistividad es baja en ese caso. Un momento, por favor. Disculpen, ahora sí, continuamos. También hay una resistividad asociada a la formación, y bueno, pues hay también diferentes tipos de resistividades para la zona del agujero de pozo, determinando en sí una zona virgen, la cual se denomina así porque en esta no ha sido invadida por
un fluido que es el lodo de perforación, y la zona invadida claramente, que es aquella en la que ya entró el fluido de perforación, y una zona transicional, ¿vale? Importante mencionar esto debido a que ciertos tipos de registros nos ayudan a determinar pues mediciones de resistividad para cada una de esas zonas. Regularmente, para este caso, obviamente se utilizan los registros eléctricos, ¿vale? Ahora, lo que es la resistividad del agua de formación, un medio poroso o el medio poroso de un yacimiento puede contener estos tres diferentes tipos de fluidos: agua, hidrocarburos, que son petróleo y gas, ya sea en una combinación de estas o simplemente en sus diferentes fases individuales. La mayoría de las rocas yacimiento, cuando hablamos de rocas yacimiento, estamos hablando de esas rocas que tienen la capacidad de almacenar, es decir, rocas almacén, como las arenas regularmente. Sin embargo, contienen siempre cierta cantidad de agua de formación. Entonces, con la resistividad de agua de formación, o con ese parámetro en particular, podemos cuantificar qué tanto se opone el paso de la corriente a fluir sobre esa formación en particular, ¿vale? Entonces, si nosotros tuviéramos resistividades muy bajas, esto está asociado a un medio que es altamente conductivo, ¿sí? El cual, pues, no sé, se puede estar ocupando en el agujero del pozo un lodo, pues ahora sí que un lodo conductivo, base aceite regularmente, y esto hace que influya de cierta manera en las mediciones, la toma de mediciones de este tipo de resistividades. Es por eso que de ahí surge otros registros como el esférico enfocado y otros registros de resistividad profunda, que te permiten obtener mediciones más fidedignas de estas zonas. A su vez también se tienen capas con espesores significativos que almacenan o pueden almacenar hidrocarburos, y también capas con espesores muy delgados que igualmente pueden almacenar hidrocarburo. Y regularmente el registro eléctrico convencional no suele tomar buenas mediciones de estas capas muy delgadas por el espesor tan insignificante, y la resolución es pobre. Entonces, de ahí la necesidad del desarrollo de otros registros más enfocados y que te permitan profundizar con mayor resolución, ¿vale? Entonces, la resistividad de formación del agua es un parámetro importante para saber cómo es el comportamiento de la conducción de fluidos en un medio, ¿sí? Al ser la resistividad y la conductividad parámetros recíprocos entre ellos. Y pues de aquí hay formulaciones, aquí no se mencionan, posiblemente más adelante, como la del factor de resistividad de formación, que simplemente lo que hace es relacionar lo que es la resistividad de una formación la cual se encuentra saturada con agua con respecto a esta resistividad del agua de formación. Y en base a esto podemos determinar la resistividad del agua de formación, podemos determinar un cierto índice de saturación del agua y ver y cuantificar de cierta manera qué fracción corresponde a agua y qué fracción corresponde a hidrocarburos. Volumen de arcilla también importante cuantificarlo, porque de cierta manera esto nos está indicando o de cierta manera esto es un criterio para poder discernir entre formaciones permeables y no permeables, ¿sí? Formaciones con un alto contenido de isótopos radioactivos o con bajo contenido de los mismos. Regularmente el registro de rayos gamma es el que nos permite también sacar una cierta cuantificación de esta arcillosidad. El volumen de arcilla se define como el porcentaje neto de arcilla en una formación. La determinación de volumen de arcilla es un parámetro muy importante, pues la presencia de minerales de arcilla afecta de forma notable las lecturas de los registros de porosidad y de resistividad, así como los de radioactividad. Regularmente las arcillas y las lutitas tienen valores de porosidad muy altos.
Sin embargo, la distribución de sus granos baja la permeabilidad, lo cual funge como un sello para los yacimientos. Importante mencionar esto nada más para la consideración del sistema petrolero. Permítame un momento, se me está acabando la pila, voy a conectar la computadora. Ahora sí, una vez que ya comentamos lo que son las propiedades físicas de las rocas, podemos entrar a ver un previo a las generalidades de los registros de pozos, importante para la evaluación de formaciones. Bueno, hay un antecedente de que en el 27, pues bueno, se introdujo los registros de pozo, ¿vale? Ahora, para la evaluación de formaciones con los registros de pozos, hay que tener en cuenta cuestiones como la litología, pues esta influye de manera significativa en la evaluación de formaciones. Hay ciertos registros como el SP y rayos gamma que nos ayudan a determinar indirectamente un cierto tipo de litología. Dicho esto, empezamos con lo que es el registro de potencial espontáneo. Este fue uno de los primeros perfiles eléctricos que se utilizó en la industria del petróleo y prácticamente nos ayuda a discernir entre capas permeables y no permeables. La corriente directa mide lo que es la diferencia de potencial presente entre lo que es pues ahora sí que ocupan un arreglo de electrodos entre un electrodo fijo ubicado en el pozo y un electrodo fijo en la superficie, ¿vale? Entonces se registra esta ubicación de electrodo registra una diferencia de potencial, la cual nos permite determinar la cantidad de energía eléctrica que se transmite al medio, ¿vale? Entonces también se debe decir que la influencia o la respuesta obtenida del SP va a estar en relación con respecto a diversos procesos electroquímicos que se desarrollan dentro del pozo. Al tener presencia de agua, presencia de fluidos en las formaciones, va a haber unas reacciones químicas las cuales van a afectar lo que son dichas mediciones. Ahora, lo que comentábamos, la resistividad se puede obtener para diferentes tipos de zonas, donde está lo que es la zona virgen, la cual no ha sido invadida por el lodo filtrado, la que ha sido invadida, la zona invadida, vaya, que es aquella en la cual ya se filtró el barro, o sea, se filtró el lodo de perforación, y una zona de transición. Importante estos valores de resistividad para poder tener una mejor resolución de la zona de estudio. Antes de entrar al registro de rayos gamma, comentar que a nivel de lo que es el registro se establece una línea base de lutitas, ¿sí? Dice, dentro de los estratos permeables en los cuales la curva muestra deflexiones con respecto a la línea base de lutitas, en las capas gruesas estas deflexiones tienden a alcanzar una curva esencialmente constante, definiendo así una línea de arena. Entonces la línea de arena y la línea base de lutitas van a ser dos extremos opuestos, y la línea base de lutitas es aquella sobre la cual nos vamos a tender a ir hacia el lado donde tenemos estratos permeables,
donde tenemos estratos impermeables, y la línea de arena donde tenemos estratos permeables. Es por eso que decíamos que este registro nos ayuda a identificar contactos entre zonas permeables y no permeables. Ahora, viendo esto desde el punto de vista de la escala de dicho registro, la deflexión de la curva se puede ir a la izquierda, dando un valor negativo en milivoltios, y a la derecha con un valor positivo. Esto va a depender en sí de la cantidad de sales disueltas en el agua de la formación. Registro de rayos gamma. Este es un registro de origen radioactivo por la sonda que se utiliza. Ahora sí que aquí lo que mide este registro es la cantidad de radioactividad natural de las rocas, que generalmente esta cantidad de radioactividad natural está influenciada por la serie de uranio, torio y potasio. Regularmente se utilizan las relaciones de torio-potasio para determinar tipos de arcillas y la contribución del uranio para determinar la cantidad de materia orgánica en las rocas, determinando de manera indirecta pues la presencia de una cierta roca generadora. Comúnmente este registro se utiliza para hacer correlación de estratos, para evaluar el contenido de arcilla en una formación y el contenido mineralógico cuando aplicamos, por ejemplo, la técnica de espectroscopía de rayos gamma, que es la que nos permite pues ya discernir entre cada uno de los elementos que originó la radioactividad natural, ya sea torio, uranio o potasio. Las areniscas libres de arcillas y carbonatos que tienen concentraciones bajas de material radioactivo nos van a dar lecturas bajas, ¿sí? Así también, además de mencionar estos ejemplos, se puede asociar a un material ígneo, a un material metamórfico, a otro tipo de roca preexistente, a la cantidad de sales disueltas de potasio en ciertos minerales, y principalmente para estos ejemplos. Ahora, por el otro lado, aquellas zonas que tienen una gran cantidad de isótopos radioactivos, que generalmente está asociado al contenido de arcilla, se va a asociar a una respuesta de rayos gamma pues más alta. Regularmente la escala del registro de rayos gamma va de los 0 a los 150 grados API. Entonces esa es la escala que utiliza este registro. Ahora, enfocándonos a lo que es el cálculo de volumen de arcillas con respecto al registro de rayos gamma, ahí vemos la formulación, la definición formal como tal, que es prácticamente considerando la lectura del registro de rayos gamma para el intervalo en particular, menos la lectura de rayos gamma más baja, dividido entre la diferencia entre la lectura más alta y la más baja, ¿vale? Con esto podemos tener un indicador de contenido de arcilla para un intervalo en particular, que sea para el cual estemos tomando dicha medición. Aquí en este gráfico vemos simplemente lo que es la relación directa entre el contenido de arcilla y el índice de radioactividad, el índice de arcillosidad que obtuvimos con el registro de rayos gamma. Entonces aquí hay ciertas ecuaciones como la de Stivel, Larionov, para rocas terciarias, Clavier y demás, que nos permiten clasificar el tipo de roca en base a esa relación. No vamos a hacer tanto hincapié a esto, este es un video muy general, pero más adelante podemos ir profundizando en ciertos temas específicos. Ahora, aquí también mencionábamos que hay una técnica específica de rayos gamma, que es la espectral, que es la que nos permite discernir entre los elementos que originaron esta radioactividad natural, caso que no nos permite obtener lo que es el registro de rayos gamma natural como tal. Entonces, isótopos de potasio, uranio y torio. Cada uno de estos elementos radioactivos, al desintegrarse, lo hace a un nivel de energía constante. Por ejemplo, aquí es yo creo que importante mencionar que cuando hay un depósito de sedimentos en una cuenca o en una zona específica y se ejerce un proceso, por ejemplo el de meteorización, esto hace, por el contenido de agua en esas zonas, de meteorización y de erosión, estos procesos permiten la desintegración de estos depósitos. Generalmente
depósitos de arcillas y arenas. Entonces, esos depósitos de arcillas son los que se suelen desintegrar con mayor facilidad debido a estos procesos de intemperismo y de erosión, y genera un depósito de partículas más finas que de cierta manera propician la formación de minerales de arcilla, y esto es lo que nos permite detectar el registro de rayos gamma natural, por ejemplo, y si queremos algo más a detalle, con el registro de espectroscopía de rayos gamma. Y aquí en este gráfico vemos como tal lo que es las relaciones entre estas contribuciones de estas series de potasio, torio y uranio. Bueno, en este caso vemos una relación de torio contra potasio, y esta relación nos permite identificar ciertos tipos de litología para unas formaciones específicas. Esto ya se hace con el software. Por ejemplo, veamos este caso. El pozo B pues, refleja una existencia de torio asociada a minerales pesados como clorita y esmectita, ¿no? En el caso de la formación tal que se menciona ahí, se manifestó una composición arcillosa constituida por estos minerales de arcilla, que es la caolinita y esmectita en menor proporción. Entonces ahí estamos viendo la composición de minerales de arcilla, bueno, la presencia de minerales de arcilla en base a esta relación torio-potasio, y también de ciertos minerales pesados como la clorita y la esmectita para una formación específica. Ahora, lo que es el perfil de resistividad, esto es muy importante, y con este tipo de registros podemos obtener mediciones de resistividad profunda y somera que nos sirven para detectar las resistividades en la zona virgen, lavada y de transición. Pues si tenemos nosotros una medición de estas tres zonas, podemos obtener una mejor resolución en la zona de estudio. El registro de resistividad en esencia se desarrolló para obtener un valor de resistividad de la formación, más sin embargo, debido a ciertas situaciones en las cuales no se tenían buenas mediciones debido al efecto de capas muy delgadas, por ejemplo, o el uso de los muy conductores, pues se desarrolló otro tipo de registros como el eléctrico enfocado, como el doble eléctrico enfocado, y algunos otros registros de mayor profundidad, como los de inducción, doble lateral log y demás, que nos permitieron obtener una mejor resolución vertical de la zona de estudio, permitiendo discernir entre esas capas que tenían un espesor muy significativo, ¿vale? Y además también obtener otros tipos de resistividad de las zonas que ya mencionábamos, invadida, virgen y transicional, que de cierta manera también nos permite tener una idea de la productividad, es decir, la movilidad de los fluidos en el pozo, o en la formación más bien. Y bueno, hay muchos otros registros de resistividad profunda y somera que se pueden mencionar, pero en sí los perfiles de resistividad son utilizados esencialmente para determinar zonas productivas de hidrocarburo y discernir entre las zonas que tienen contenido de agua, puesto que la matriz de las rocas o los granos no son conductores. La habilidad de la roca de transmitir una corriente está en función casi completamente condicionada por la presencia de agua en los poros. Los hidrocarburos, así como la roca y la matriz, no son conductores. Entonces, de cierta manera, con este tipo de registros podemos discernir entre aquellas zonas que tienen alta y baja resistividad. Las de alta resistividad son aquellas donde tenemos la roca matriz o los hidrocarburos, y las zonas de baja resistividad, que son aquellas donde tenemos presencia de agua con altas cantidades de sales disueltas regularmente, pero no precisamente. Y pues si tenemos altas resistividades, puede ser que estemos hablando de hidrocarburos o de una roca matriz. Por consiguiente, cuando la saturación de hidrocarburos de los poros aumenta, la resistividad de la roca también aumenta y la saturación del agua baja. Ahora, en la siguiente imagen vemos un ejemplo de dos sistemas en los cuales tenemos una concentración de sales en diferentes grados.
Cuando esta es moderada, la resistividad es media, porque hay una conductividad media también, y cuando la concentración de agua, bueno, de sales disueltas en el agua es mayor, pues la resistividad va a bajar, porque hay una buena conducción. También los registros eléctricos nos ayudan a identificar zonas permeables. Esto, por ejemplo, cuando comparamos la resistividad de la zona invadida con la resistividad de la zona virgen, la zona no invadida. También nos permite determinar porosidad a partir de lo que es la resistividad. Porque ya vimos, por ejemplo, en el sistema anterior, cuando tenemos una zona con baja porosidad debido a la distribución geométrica interna de los granos, regularmente pues tenemos una buena conducción, por ende una baja resistividad. Y también pues ya la influencia de las cantidades de sales disueltas en el agua pues va a influir en lo que es esta capacidad de conducir corriente eléctrica, y por ende de cierta manera obtener un cierto valor de conocimiento del comportamiento de la resistividad. Ahora, la determinación de la resistividad de la arcilla. Bueno, este es un caso muy peculiar. La determinación de la resistividad de la arcilla es importante para obtener lo que es el índice de saturación de agua, sobre todo en esas zonas donde tenemos arenas con intercalaciones de arcilla. Por lo regular, la resistividad de la arcilla RSH se obtiene con un perfil de resistividad profunda en una lutita por debajo cercana a la zona de interés, ¿vale? La resistividad del agua se puede obtener con diferentes métodos, con medición directa de la resistividad de una muestra de núcleo a través de un análisis químico de la muestra en el laboratorio determinando la concentración de iones, o con las curvas de registros de resistividad. Ahora, el cálculo de la saturación a través de estos registros de resistividad, debido a que en el área de estudio, para este caso de este análisis que están realizando, no hay capas con gas. Esto está avalado, bueno, esto está avalado por la respuesta y evaluación de los registros, donde se determinó la saturación de agua y hidrocarburo, ¿vale? Esto aplica para este caso en particular. Más sin embargo, lo que aquí se quiere decir es que con los registros de resistividad, así como no solamente con ellos, sino como la correlación de estos con los de porosidad, se puede obtener una estimación de la cantidad de hidrocarburos, en concreto del gas, y también determinar si es que existe una presencia o no del mismo. Por ejemplo, aquí es importante mencionar, todavía no entramos a los registros de porosidad, pero sí que hay una cierta interrelación entre un registro de porosidad neutrón con uno de litodensidad, para poder ayudarnos a determinar una zona de gas, donde regularmente la densidad y la porosidad están disminuyendo debido a la presencia del gas. Ahora, hay diferentes modelos para cuantificar lo que es la saturación o el índice de saturación, como el modelo de doble agua, el cual se basa en estas premisas, como otros modelos como el de Simon-Dux, como el modelo como diversos modelos que se manejan para el cálculo de la saturación de agua, que en ese momento no tengo el dato, pero en sí lo que buscan es determinar la contribución de la zona que tiene presencia de agua y la contribución de la zona que tiene hidrocarburos, y con esto poder determinar esa zona que es más propicia para la explotación de hidrocarburos. Ahora hablamos aquí ya de los registros de porosidad, el perfil de densidad. Esta es una herramienta, su nombre comercial es la de, ¿cómo se llama? ROVE. Es un registro de porosidad, como dijimos, y su principio de funcionamiento es el siguiente. Prácticamente lo que es el registro de litodensidad o densidad, porque nos ayuda a determinar ciertamente litología de manera indirecta, claramente, se basa en el uso de una sonda la cual es de origen radioactivo, y el uso de dos detectores. Bueno, pues sucede que esta sonda emite
neutrones que chocan, electrones que chocan con la formación, la cual en sus poros si tiene fluidos, va a almacenar o va a estar asociado a un cierto índice de hidrógeno. Entonces los electrones chocan con los hidrógenos y los electrones que quedaron liberados a través de esa colisión son detectados con estos receptores que utiliza la sonda en conjunto. Y este conteo nos va a indicar la densidad electrónica, es decir, esa cantidad de electrones por centímetro cúbico que contiene esa formación, y de cierta manera esto es indirectamente equivalente a una densidad. Ahora hay una cierta formulación o definición formal como la siguiente, que nos ayuda a determinar una porosidad en base a esta medición indirecta de densidad, que es la densidad de la matriz de la roca menos la densidad del registro, obtenida a través de ese registro para un intervalo en particular, sobre la densidad de la matriz de la roca menos la densidad del fluido, ¿vale? Y aquí hay una tabla que nos indica la matriz, la densidad específica, y bueno, pues hay un cierto efecto que generan los hidrocarburos en este tipo de registros de porosidad, el cual es el siguiente. Bueno, si en la zona investigada existe un hidrocarburo residual como aceite ligero, como gas, su presencia va a afectar de cierta manera las mediciones de este perfil, ¿vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos gas, la densidad tiende a disminuirse, ¿sí? Entonces, aquí va a haber un cierto intervalo que se va a diferenciar de la demás columna litológica debido a esta respuesta, ¿sí? Si tenemos un aceite ligero, pues la densidad se va a incrementar ligeramente, ¿sí? Y entonces, si nosotros correlacionamos este tipo de registros de porosidad con un registro, por ejemplo, de resistividad, o un registro de radioactividad como rayos gamma natural, podemos determinar este tipo de zonas, que va a afectar de cierta manera estas lecturas. Por ende hay que hacer un cierto control de calidad siempre antes de pasar a hacer la corrida de estos registros. Sin embargo, el hidrocarburo no afecta significativamente lo que es la porosidad que se obtiene a partir del perfil de densidad, pero el gas sí lo hace. La presencia de gas en la formación disminuye la densidad total de la misma, por lo tanto aumenta la porosidad leída por el registro de densidad. Hay otro tipo de registro que surge como una herramienta adicional en el registro de litodensidad, que nos permite determinar de una manera un poco más directa lo que es el tipo de litología, que es el PEF, el factor fotoeléctrico. También funciona con una emisión de rayos gamma que son absorbidos a través de absorción fotoeléctrica de la formación. El registro se obtiene como parte de la medición de la densidad, como comentábamos. Ahora, este registro puede ser afectado por minerales pesados, el contenido social al torio, como barita, que se encuentra en el revoque, o sea, en el enjarre, en este volumen de fluido de perforación que se encuentra en forma de costra en la pared del pozo, o por el filtrado del lodo, y esto afecta de cierta manera a una medición fidedigna del PEF para detectar tipos de litología. Aquí, por ejemplo, en la tabla vemos un factor fotoeléctrico característico de la arenisca de 2, de la casita 5, dolomita 3 y arcilla 4. El perfil neutrón, ese es otro de porosidad. El registro neutrón consiste también de un bombardeo hacia la formación de neutrones, o sea, se disparan neutrones con esta fuente radioactiva de neutrón compensado. Se utilizan también unos detectores. Entonces se disparan los neutrones, chocan o colisionan con los hidrógenos que se encuentran presentes en el fluido, los poros de la roca, y estos neutrones que son liberados después de esta colisión son detectados con los receptores, y este conteo va a estar de cierta manera relacionado a una cantidad de índice de hidrógeno como tal, que nos va a indicar la presencia de fluidos en la roca.
un volumen de fluidos en el sistema rocoso, que de cierta manera va a estar asociado a una porosidad, ¿vale? Ahora, la herramienta neutrón compensado, como dijimos, consta del emisor y dos detectores, los cuales se compensan por los efectos del pozo y se obtiene directamente una porosidad. Generalmente estos registros se calibran con matriz caliza, arenisca o dolomita. Se debe de especificar esto bien en el control de calidad, pues si no se sabe cuál es la matriz con la cual se calibra dicho registro, en general todos los registros de porosidad, pues esto va a resultar en una complicación en la interpretación de dichos registros. Ahora, porosidad efectiva a partir del registro neutrón. Bueno, esto ya es una variante de un método que se utiliza para calcular porosidad efectiva a través del registro neutrón. Aquí esto no es tan importante mencionarlo para este caso. También hay una combinación del perfil neutrón densidad. Aquí lo más importante a destacar es la que sirve para detectar zonas con presencia de gas, así también como para determinar la ictología. Aquí lo que voy a mencionar es muy importante, que es la detección de gas con este tipo de combinaciones de perfiles, que es algo que ya estaba también comentando anteriormente cuando estábamos viendo el registro de litodensidad, que es en estas zonas donde tenemos gas. Regularmente aquí el registro de densidad, como decíamos anteriormente, tiende a disminuir la densidad para esta zona, pues en la presencia de gas pues baja la densidad de la formación. La porosidad neutrón, por otro lado, también tiende a disminuir cuando existe una presencia de gas. Entonces, a nivel de la interpretación de los registros, nosotros, si tuviéramos un carril en el cual ploteamos estos dos, veríamos un encuentro entre estas lecturas, entre las curvas. ¿Por qué? Debido a la escala que maneja el registro de porosidad neutrón. El registro de porosidad neutrón regularmente para una matriz, para un registro calibrado con matriz de caliza o de un carbonato, va de 0.45 a menos 0.15, yendo la lectura de izquierda a derecha. Entonces, esto hace que se vaya la deflexión de la curva hacia el lado derecho, ¿vale? ¿Por qué? Porque está reduciéndose la porosidad para este intervalo donde hay gas. Por otro lado, para el registro de densidad o litodensidad, la escala va de regularmente 1.96 a 2.96 para terrígenos, para carbonato regularmente, y la curva se deflecta hacia la izquierda, hacia el lado contrario, lo cual indica una reducción de la densidad en este caso, porque en este caso la escala del registro de densidad se lee de derecha a izquierda, ¿vale? Esa es la fórmula que se utiliza para determinar la porosidad en base a lo que es la correlación de estos dos registros de neutrón y densidad. A su vez también se pueden ocupar ciertos gráficos cruzados, los crossplots, que grafican estos dos parámetros, porosidad neutrón y densidad, y hay unas ciertas líneas de arenisca, de caliza y de dolomía, que si nosotros graficamos ese valor obtenido en los registros de porosidad neutrón y densidad, obtenemos que en el caso de gas estamos en la zona de gas, pero si lo proyectamos a la línea de caliza, pues podemos obtener el valor de porosidad obtenido a partir de la correlación de estos dos registros. Esto tal vez no sea muy entendible comentarlo sin ver un gráfico, pero lo vamos a ver en un video más adelante cuando tratemos esta correlación de registros para detección de gas. Pues aquí habla del crossplot densidad neutrón y densidad, y esto es lo que más que nada les estaba comentando. Vamos a tratarlo más adelante en un video. Estos son los registros de electricidad, eléctricos, de porosidad. Nos está faltando por ahí, esto es estimación de permeabilidad para ciertas formaciones, parámetros de corte para evaluar una formación. Es el corte de saturación de agua. Aquí lo ven con entiendo que es un gráfico de Piquet, para determinar la saturación, el índice de saturación.
El corte de volumen de arcilla también. Aquí para el corte de volumen de arcilla, pues bueno, se tiene volumen de arcilla con respecto a la saturación que ya se obtuvo anteriormente, y con esto obtenemos un volumen de arcilla. Y el corte de porosidad, también con gráficos cruzados, porosidad efectiva contra la porosidad de volumen de arcilla obtenida a rayos gamma. Tenemos un valor de porosidad para diferentes formaciones, en este caso lo está haciendo el autor. Y pues ya aquí tienen una tabla, en la cual ven los valores de corte, de saturación, de volumen de arcilla y de porosidad para diferentes formaciones, ¿vale? Son parámetros de corte estos tres para evaluar formaciones y su potencial petrolífero. Y aquí ya hace lo que es el análisis de resultado para diferentes formaciones. Permítanme un momento, vamos a ver si es todo referente a toda la teoría que traía referente a la interpretación de registros y lo que es el conocimiento de las propiedades físicas de la roca. Sí, al parecer era todo. Bueno, no se comentó un registro que es importantísimo también conocer, pues en la industria petrolera es muy usado para determinar también lo que es la porosidad. Vimos en los registros de porosidad de litodensidad, en su variante que es el PEF, vimos también el de porosidad neutrón, pero no vimos el sónico, que nos ayuda también a determinar un cierto tipo de porosidad. También vimos los registros radioactivos, el rayos gamma natural y la espectroscopía de rayos gamma. Vimos las propiedades físicas de la roca, cómo es que el conocimiento de estas propiedades nos ayudan a determinar ¿cómo se llama? Una evaluación inicial de las formaciones y demás, pero el registro sónico no lo comentamos y es muy importante. El registro sónico en esencia se basa en el uso también de una fuente y un receptor. Esta fuente emite ondas sonoras acústicas que viajan a través de la formación, denotando un tiempo de tránsito, y que después se regresan hacia lo que es el detector. Y en sí lo que se está registrando son tiempos de viaje, tiempos de tránsito de ondas primarias, secundarias e inclusive Stoneley. Para esto obtener de manera indirecta una porosidad, ¿vale? Estos registros regularmente se utilizan para obtener una correlación con los datos sísmicos a través de sismogramas sintéticos, determinar porosidad, detección de fracturas, características mecánicas de las rocas, para conocer la cementación de la tubería y la detección de gas. Entonces, estos son algunos de los usos que se le dan a este registro de porosidad. Ahora, también aquí se tiene en consideración el efecto de gas en este tipo de registros, de porosidad. Y claramente lo que estamos observando es que en todos los registros de porosidad hay una incidencia directa con la presencia de gas. Bueno, o más bien, sirven o son propicios para la detección de gas. ¿Por qué? Porque las zonas con una baja porosidad regularmente están asociados a un buen contenido de zonas con alta porosidad están asociadas regularmente a un buen contenido de hidrocarburos, con hidrocarburos como el gas. Entonces aquí lo que quiero comentar de la relación del registro sónico con la presencia de gas es que el registro sónico, y antes de decir la incidencia con el gas, maneja una escala que va de los 140 a los 40 microsegundos sobre pie en el sistema inglés. Regularmente así lo marca la teoría, leyéndose esta lectura de izquierda a derecha. Es decir, si nosotros estamos a los 140 microsegundos sobre pie, se tienen porosidades muy bajas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos velocidades muy altas, material consolidado. Y en los valores que tienen al 40 microsegundos sobre pie, es decir, hacia la derecha del registro,
se tienen valores de porosidad altos asociados a velocidades bajas. Entonces, aquí, ¿cómo traigo esta relación de porosidades y velocidades? Pues bueno, primeramente algo muy importante que no mencioné es que los tiempos de tránsito, que son el tiempo de viaje de la onda desde la fuente al receptor, los tiempos de tránsito altos van a estar asociados a velocidades bajas y viceversa. ¿Por qué? Porque son recíprocas estas dos propiedades. Entonces, si nosotros tuviéramos, poniendo el ejemplo, una roca consolidada, significa que aquí el tiempo de tránsito fue bajo, ¿sí? Es decir, a la onda le tomó más tiempo viajar a través de este cuerpo consolidado. Por ende, equivale recíprocamente a una velocidad alta. Y si tenemos velocidades altas, estamos hablando de porosidades bajas. Y esto aplica para el caso contrario. Tiempos de tránsito bajos, le tomó más tiempo a la onda recorrer el sistema rocoso, porque posiblemente estamos hablando de terrígenos. Entonces esto es asociado a velocidades bajas, ¿sí? Lo cual está directamente ligado a porosidades bajas, ¿vale? Entonces, ¿por qué comento esto? Porque cuando tenemos la presencia de gas, estamos hablando de zonas en las cuales los tiempos de tránsito son bajos, ¿sí? Entonces, si los tiempos de tránsito son bajos, vamos a tener en las zonas donde tenemos gas, el tiempo de tránsito es alto, ¿sí? Es decir, a la onda, o sea, utilizando la lógica, a la onda le va a tomar más tiempo viajar a lo largo de la formación que tiene gas. Entonces, esto va a indicar que es un tiempo de tránsito alto, por ende una velocidad baja, que está asociado a unas porosidades bajas. Entonces, aquí ya viéndolo en la escala del registro sónico, estaríamos diciendo que estas porosidades altas asociadas a la zona de gas, van a deflectarse hacia la derecha, es decir, hacia el valor que está en el extremo de los 40 microsegundos sobre pie, por decir algo, pero los valores van a ser van a tender hacia ese lado en el registro. Entonces, aquí también nosotros podríamos hacer la correlación del registro porosidad neutrón con el sónico y ver también el efecto de gas para un intervalo específico. Y esto lo menciono claramente de manera muy general. En un video más adelante vamos a comentar la influencia del gas sobre estos registros de porosidad y la correlación de esencialmente estos tres tipos básicos. Ahora, como les decía, a modo de resumen, vimos las propiedades físicas de las rocas que nos sirven como un antecedente para la interpretación posterior de los registros. También vimos una pequeña parte en la cual hay ciertos parámetros de corte que se utilizan para evaluar una formación, como la porosidad, como el índice de saturación de fluidos y así como también lo que es la resistividad del agua de formación, que son parámetros importantes para evaluación de formaciones. Ya no entramos a registros especiales como los que se toman durante la perforación o registros como el de imágenes, el de echados, registros de calibración, de temperatura y calibración y demás para ver desviaciones y demás, pero esto también vamos a tratarlo en un video más adelante. Registros como el de resonancia magnética nuclear, registros también adaptados como el sónico dipolar para ver anisotropía y demás, registros para también determinar un cierto contenido mineralógico. Pero en esencia estos registros básicos, esta templeta general de registros radioactivos, resistivos y de porosidad, son los que nos van a permitir hacer una evaluación petrofísica básica para determinar
o para evaluar una formación en concreto y determinar los intervalos productores, viendo ya como un antecedente previo o como un previo lo que son los parámetros de corte, que también se van a ver más adelante en un análisis específico. Y también vamos a ver en videos posteriores controles de calidad sobre los registros que se tienen que tener en consideración para hacer una buena interpretación. Es decir, previo a la interpretación de los registros, se debe de hacer un buen control de calidad de los mismos, ¿sí? También se debe de tener en consideración el tipo de lodo de perforación que se va a utilizar en el pozo, porque de cierta manera el uso de ciertos lodos de perforación afecta en las mediciones de, sobre todo los registros eléctricos, los registros que en cierta forma emiten una corriente hacia la formación para obtener un parámetro específico. También hay ciertos registros o programas típicos de registros que se pueden utilizar para pozos delimitadores, pozos exploratorios y pozos de desarrollo. Solamente aquí mencionar que regularmente para los pozos de desarrollo, los registros de imágenes echados y para evaluaciones de cementación y otro tipo de evaluación del agujero del pozo son registros que regularmente se utilizan para pozos exploratorios y delimitadores, caso que no aplica para los pozos de desarrollo. Es importante mencionarlo porque esto es lo que se utiliza para un programa de registros geofísicos para este tipo de pozos en particular. Y bueno, chicos, fue un video algo extenso. Vimos hacia grandes rasgos lo que es la evaluación petrofísica, una evaluación petrofísica básica de manera teórica claramente. Esto lo vamos a ver también más adelante de manera práctica, con un caso práctico, y entender pues cómo es la aplicación de esta teoría, ¿no? Pues bueno, sería todo por el momento. Espero el video les haya gustado. Cualquier comentario lo pueden dejar en la parte de abajo. Si les gustó, denle un like y compártanlo. Nos vemos en un próximo video.